Mesa Chica. Seguimos hablando con Mónica, con Miguel, con Claudio. Mónica, bueno, ahora te toca acompañarlo a Miguel en esta nueva etapa. Paradojas de la vida. Pero bueno, bien. Bien, Miguel es un muy buen paciente, debo decirlo. Sí, ¿se porta bien? Se porta Hace muy bien los bien, deberes. creo, ¿no, Sí. Claudia? Hace caso. Hace caso, ahora se cuida. Porque era bravo antes, ¿no? Antes no se cuidaba, ahora se cuida. Así que bueno, en realidad sí, la esperanza en definitiva final es de un trasplante, de lograr un trasplante. Mónica es mamá y en algún momento te tocó pasar por una situación que nadie quiere pasar, ¿no? Que es perder un hijo. Por supuesto. En una situación traumática y sin embargo, contarle a la gente qué sucedió. Bueno, mi hijo Tomás tuvo un accidente de tránsito, ya van a ser 11 años, tenía 18, y bueno, en el accidente, en el mismo instante, digamos, tuvo destrucción del tronco encefálico, o sea que quedó en estado vegetativo. Lo llevaron a la Allende y cuando ya nos avisaron que no tenía vuelta, antes yo había pensado, ya teníamos claro, digamos, como familia, que el tema de la donación de órganos. Así es que antes que nos abordaran el equipo, ya dijimos que si era irreversible éramos donantes. Así fue y bueno, fue duro, pero en realidad es como que uno quedó, por lo menos para mí, fue como quedar con algo, digamos, no se fue todo. Hay 7 personas, 8 personas, o sea, que tienen... Tommy benefició, se puede decir, a 8 familias, a 8 personas. A 8 personas, más los tejidos, que como decía Claudio son aparte, también. Y bueno, si bien es muy doloroso, también trae algo de consuelo saber que hay gente que logró salvar su vida gracias a él. El Incucay fue muy... Yo no tenía idea cómo funcionaba, por supuesto, ninguno de los dos sabíamos. Uno por ahí lo piensa, pero uno lo hay piensa, que claro. Después nos mandaron una carta contándonos a dónde había ido cada órgano, sin detalles. Te dan el nombre de quien era el receptor, ¿no? Claro. Pero sí las edades, los lugares del país y bueno, la verdad que eso yo lo guardo como, no sé, como ese pedacito de Tommy que anda por ahí. Así que bueno, esa es básicamente la experiencia y por eso cuando salió la ley Justina, a mí me dio mucha alegría, porque digo, hay mucha gente que no lo hace porque no sabe, porque en el momento está muy conmocionada por la situación y dice no, porque es más fácil, tiene miedo, hay gente que tiene miedo que el cuerpo quede todo roto, cosa que no es cierto. Bueno, yo creo es un poco dura la espera, ¿no? Nosotros tuvimos claro. 2 días de espera porque... No por la ablación, porque el operativo fue muy rápido, un operativo tipo comando, así. Yo cuando llegué a la Allende, me quedé impactado, claro, por la forma y la velocidad en que se movían, pero hubo que esperar 2 días hasta que se corroborara su muerte certera, ¿no? Entonces, como era un deportista y un chico muy joven, bueno, llevó 2 días entre que se produjo la muerte cerebral y la muerte biológica. Entonces, eso es muy duro, es dura la espera, es dura esa vigilia y bueno, por ahí hace falta un poco más de contención que yo particularmente, claro, eso no la sentí. No. Y es muy duro el tema de la terapia porque nadie te dice nada, tenés 2 horarios muy acotados para visitar al enfermo, entonces se genera una incertidumbre fea ahí en ese momento, pero excepto eso, la satisfacción que queda es esto que decía Moni, ¿no? Y me imagino que es fuerte como familia, pero también cuando pasa todo este trauma, vos lo decías, Mónica, es reconfortante. Seguro. Saber que pudiste hacer algo y pudiste llevarle vida. Vida, concretamente. A 8 de saber familias. que hay, qué sé yo, un señor de 52 años tiene su corazón,
una nenita de 2 años tiene las retinas, me acuerdo. Bueno, y así una señora de 60 recibió un riñón y todo eso, digamos, siempre, cada tanto pienso en esas personas y digo, ojalá que sigan vivos y ojalá que sigan sanos. Con el pasar del tiempo, sin embargo, digo, no cambiaste de postura, sos una, por decirte, militante o... Sí, de la donación, por supuesto, por supuesto. Una de las cosas que yo no sé si vos, Claudio, tenés el mismo registro, que las personas a veces creen que el cuerpo queda mutilado. Sí, hay muchas preguntas que se hace la gente durante todo el proceso de donación. Es un proceso muy amplio, es un tema para hablarlo mediodía por lo menos, pero bueno, yo más o menos le puedo abreviar un poco. O sea, lo que nosotros tratamos de hacer es que la familia donante no tenga miedo y no quede mal ante una situación, porque sabemos que es muy dura la espera, son muchas horas que pasan, tal vez nosotros no nos damos cuenta, pero es una familia que viene de 1, 2, 3, tal vez una semana. ¿Por qué? Porque la muerte cerebral a veces no llega de un momento para el otro. Sí. La muerte cerebral es cuando el cerebro no recibe oxígeno. Puede ser por un traumatismo de cráneo, puede ser por alguna enfermedad como un ACV hemorrágico, que eso hace que no llegue oxígeno al cerebro y las células del cerebro se van muriendo. Son las únicas células de nuestro cuerpo que cuando se mueren no se regeneran. Por ejemplo, si nos donamos sangre, nos quemamos, las células de la piel o las células de la sangre se reproducen. Ahora, las células del cerebro, una vez que se murieron, no se vuelven a reproducir y llegamos a la muerte. A veces un proceso un poco más lento, digamos, que pueden ser horas, a lo sumo días, tampoco no tantos días, sobre todo cuando son personas jóvenes, como en el caso de Tomás, 18 años, es como que resistió un poquito más, pero aparte, digamos, a veces el sangrado que se produce en el cerebro es más lento algunas veces que otras. Entonces una vez que ese sangrado empieza a hacer presión en el cerebro, cuando llega ya a esa presión máxima, no deja subir sangre al cerebro, o sea, no llega oxígeno. Y ahí es donde se produce la muerte cerebral. El cerebro es lo que nos maneja todo a nosotros. O sea, nosotros respiramos, hablamos, nos movemos, comemos, tenemos temperatura, todos los movimientos que hacemos, todo eso sale desde el cerebro. Muchas veces no nos gusta hablar de muerte cerebral, sino hablar de muerte. Y la diferencia que hay con la parada cardíaca, que una vez que el cerebro se murió, la persona ha fallecido. Cuando una persona hace un paro cardíaco, un médico o cualquier persona con experiencia lo puede reanimar, puede estar media hora con ese corazón parado y esa persona puede volver en sí. Sale del paro cardíaco y vuelve, se recupera. Ahora, cuando es a través del cerebro, no hay vuelta. Por eso se dice muerte cerebral irreversible. Irreversible quiere decir que ya no va a volver. Como ella explicaba recién... Pero qué difícil para la familia. Es muy difícil. Qué difícil, porque digo, uno, no sé, piensa en el ser querido, en ese siempre, momento... Siempre la familia tiene una mínima esperanza de un milagro, sí, uno siempre espera el milagro. Está la confusión, hablamos de estado de coma, estado vegetativo, como comentaba recién ella, y muerte cerebral. Son tres cosas totalmente distintas. Cuando alguien ingresa en estado de coma, la persona tiene movimientos. Se le hace algún estudio neurológico, como por ejemplo un electroencefalograma, y su cerebro está vivo. Claro. Tenemos un caso muy conocido en Argentina, en el mundo hubo otros casos, como Gustavo Cerati. Fue una persona que estuvo muchos años en coma, tremendo, pero su cerebro funcionaba. Claro. Él necesitaba seguir alimentándose, se movía, tenía rehabilitación. Cuando pasa un cierto tiempo, aproximadamente 3 meses, estando en ese estado de coma, pasa a ser estado vegetativo, como el Gustavo Cerati, que estuvo, no sé si 3, 4 años. 4 años. Bueno, sí, él ya estaba en estado vegetativo. Tanto el estado vegetativo como el estado de coma, su cerebro está vivo, o sea, la persona está viva, con alguna dificultad, entonces para hablar, para moverse, a lo mejor una persona que es una planta, pero está viva. Ahora, muerte cerebral es un estado de coma irreversible. O sea,
está muerta y no va a volver a mejorarse. Ya está muerta. Claro. ¿Es En fácil cambio, de determinar eso? Sí, hay estudios y en la ciencia se ha corroborado de que cuando se llega a ese estado de muerte cerebral, Ya no se puede. no hay chance de volver. Y es en ese momento Y donde en se ese realiza la momento es ablación. donde se Claro. aprovechan esos órganos, porque una persona que llega a muerte cerebral, por lo general, si es un accidente, una herida de arma de fuego, por lo general sus órganos Están sanos, claro. están en muy buenas condiciones, siempre y cuando no haya alguna enfermedad que no lo sabía ni él ni los médicos. Entonces sus órganos están en condiciones. ¿Cuál es nuestra función? Aparte de hacer el diagnóstico de muerte, es mantener esos órganos. Si nosotros dejamos de mantener esos órganos, o sea, no le pasamos droga, no le conectamos un respirador que cumple la Oxígeno. función de los pulmones, que ayuda a oxigenar tanto los pulmones como la sangre, esos órganos dejan de funcionar. Y así y todo, a pesar de que nosotros estamos haciendo ese mantenimiento, sus órganos se van deteriorando a medida que van pasando las horas. Claro, claro. Uy, qué duro que es escucharlo. Por más- Es durísimo escucharlo. Sí, Yo es pienso en la duro. gente que está del otro lado, pienso en Mónica y Sí, es duro, es duro. las palabras, digo, son duras porque uno piensa, ¿no? La palabra mantenimiento es tremenda. Es tremendo. Yo pienso, y a mí me conmueve mucho también el tema de la donación de los niños, porque ahí hay toda una cuestión. Hay bebés que fallecen y que... Hay bebés que están en lista de espera. que están en lista de prácticamente espera. desde que Bueno, nacen. Justina era una niña y Era una murió por niña, falta de... Creo Sí, que de un tenía, corazón. creo que tenía 11 dos más. años. 12 No, 12 años. 12 años. 12 años. Por no Pero tener un- tenemos niños de meses, de de un año, de meses, 2 años. que ya son- necesitan un que ya hígado, están un necesitando corazón. algún órgano, sí. Y el tema es quién, ahí es como más difícil, ¿no? La gente me parece que tiene más resistencia. Y si uno lo ve del otro lado, es como que decir, hay que esperar que se muera alguien para poder salvar otras vidas. Pero bueno, lamentablemente es algo de la vida, que a todos nos va a Claro, tocar, en algún momento Morimos fallecer. todos, claro. Y bueno, solamente el 3% de las personas que mueren lo hacen a través de muerte cerebral, de los cuales, digamos, de cada 100 personas, 3 lo hacen a través de muerte cerebral. Las otras lo hacen a través de algún otro tipo de enfermedad, que no sirve como donante de órganos, pero sí puede salir como donante de tejido. O sea que Ese- la posibilidad, digamos... De 3 en 100. Es muy chiquita. Es muy chiquita, de los cuales esas 3 personas en 100, por lo general el 50% son donantes, el otro 50% no. No. Puede ser por varias cosas. Primero por negativa de la familia, por negativa de la persona fallecida, o porque sus órganos no sirven, o porque tiene alguna enfermedad que no permite ser donante de órganos. La edad, La edad para ser donante, desde la semana de nacido hasta arriba no hay límites. Todo depende Del de la estado, persona. claro. Nadie sabe, cuando ingresa una persona con muerte cerebral, cómo están sus órganos. Claro. Nosotros, aparte de hacer ese mantenimiento de órganos, estudiamos todos los órganos para ver cuáles son los que están en condiciones. Aparte de hacer estudios de serología, para ver que no tenga hepatitis ni B ni C, ni HIV, sífilis, todas las enfermedades infectocontagiosas a través de la sangre, si da positivo, la mayoría puede ser donantes. Pero hay algunas que no. Por ejemplo, el HIV, en Argentina no se están realizando trasplantes con donantes con HIV positivo. Se lo podría hacer para pacientes que tienen HIV, Claro. pero no se está haciendo en el país, y en otros lugares como Estados Unidos. Hepatitis B y hepatitis C antes no podían ser donantes, hoy son donantes para las personas que están en lista de espera que tienen hepatitis o B o C. Claro. O sea, si el donante tiene hepatitis B, se va a trasplantar uno con hepatitis B. Se va a No con compatibilizar hepatitis todo C, Claro. exactamente. Aparte de eso, necesitamos otros estudios que son los estudios de compatibilidad. Son estudios inmunológicos, que nosotros tenemos unos códigos en la sangre. Viene a ser algo parecido al ADN. Tenemos unos códigos en la sangre, de los cuales ninguno es igual, ni siquiera entre hermanos, ni entre padres e hijos. A veces sí, pero la mayoría de las veces no. Esos códigos que tenemos dentro de la sangre, nosotros hacemos un estudio en un laboratorio en Córdoba, puede ser en el hospital privado o uno que está cerca del Sanatorio Allende,
se envía la sangre, ellos nos mandan los códigos, nosotros lo ponemos en el sistema y el sistema nos va a largar todos los pacientes que tengan ese código. Claro, ya saben. Digamos, para esto es bueno eso aclarar, es la compatibilidad. es bueno aclarar que hay todo un protocolo que es muy estricto, porque un mito que hay también es esto de que, claro, yo dono mis órganos y después los venden. Claro. Hay toda una comercialización. Esto no es así, hay un protocolo muy estricto, hay un procedimiento. Yo, por ejemplo, no estoy en lista de espera siquiera todavía, porque hay una serie de pasos que hay que dar y donde en determinadas circunstancias hasta actúa la justicia precisamente para garantizar de que no haya tráfico de órganos. Claro. Sí, para voltear mitos, ¿no? Así es. O tirar Esto del abajo. sistema del Sintra y de todo lo que nosotros hacemos de la ley de trasplante está avalado por abogados, por jueces. O sea, en un operativo trabajan más de 150 personas, de las cuales nosotros no conocemos. Claro. Si a mí me llaman de Belleville, de una clínica privada donde ingresa un chico con un accidente en moto, nosotros nos trasladamos a Belleville a hacer todo el procedimiento. Yo no conozco con la gente que voy a ir a trabajar a Belleville, la gente de la terapia, de los médicos, las enfermeras, la mucama, todo. Es un movimiento donde actúan más de 150 personas y aparte de eso, nosotros tenemos que pedir una autorización al juez y él es el que nos dice si podemos ablacionar o no esos órganos. Claro, o sea, interviene la justicia. Interviene la justicia cuando es una muerte dudosa, una muerte violenta, una muerte en la vía pública. Ahora, si una muerte natural, como por ejemplo un ACV hemorrágico, o sea, una muerte masivo. por una enfermedad, no hace falta. Pero cuando es una muerte dudosa, toda persona que fallece en la calle a través de muerte dudosa, sí o sí va a autopsia. Eso es por ley. Y eso está mucho antes de la donación de órganos. Entonces, si nosotros vamos a hacer la extracción de los órganos de una persona que tuvo un golpe en la cabeza por un accidente, el juez va a mandar un forense para que vea que esa persona está fallecida y que en la posterior autopsia la extracción de los órganos no va a intervenir. O sea, el forense va a hacer una autopsia del lugar donde se produjo la muerte. Claro. Que Pero el no cerebro. puede hacer autopsia porque después usted tiene que trabajar en el resto del... Primero va la ablación de órganos y después sí o sí pasa la autopsia. Entonces, sí. si él va a hacer autopsia del cerebro, el corazón, los pulmones, el hígado, los riñones, no le va a interferir en el cerebro. Ahora, si aparte del golpe en la cabeza ha tenido otro golpe en otro lado y el forense nos dice no, el hígado no, porque quiero ver ahí, porque puede ser parte de, no sé, de la investigación. En la parte del hígado, el hígado no se va a sacar. Pasa mucho con las córneas. Cuando una herida arma de fuego, por ahí pasa la bala cerca del globo ocular, entonces nos dice no, el globo ocular no lo vamos a tocar porque me va a interferir en la investigación. Bien. Hacemos un corte más, bueno, muy interesante. La verdad que es todo un tema, ¿no? Me doy cuenta que sabemos muy poco de cómo se trabaja, cómo trabajan ustedes y demás. Pero bueno, hacemos el último corte, chicos, y ya venimos. Quiero hablar un poquito más con Miguel.